Buenos amigos, estamos con la doctora Miguelina Jaques, médico neumólogo del Hospital Homs de Santiago y también del Hospital Presidente Estrella Ureña. Doctora, buenas tardes, muy agradecido aquí de tenerla en Propuesta de la Noche por Digital 15. Para nosotros es un placer. Mi nombre es Manuel Jiménez, así es que vamos a hablar de... Bien, ¿cómo está Santiago de los Caballeros? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estamos trabajando mucho. Bien, Sí, gracias a Dios. ya se siente. Mira, paralelamente con el COVID, se ha desatado un aumento de los casos de enfermedades respiratorias, principalmente la influenza. Usted como especialista, ¿qué percibe? ¿Realmente tenemos un aumento de consultas por este tipo de enfermedades en el país o particularmente en Santiago de los Caballeros? Mira, alrededor del mundo entero, por los países tropicales, a partir de octubre de cada año hay un incremento en las enfermedades respiratorias, virales, principalmente influenza, COVID, en este caso la cuarta ola, y bueno, otras enfermedades virales como rinovirus, adenovirus y otros virus respiratorios que circulan normalmente en esta temporada. Y en el caso, por ejemplo, de la influenza, se está hablando de cuáles son los síntomas habituales, porque es una enfermedad es una gripe, sí, pero cuáles son los síntomas habituales y hasta qué grado esta enfermedad podría ser complicada, podría resultar mortal, doctora. Mira, la influenza es una enfermedad respiratoria febril aguda que puede comportarse como un resfriado común. Es muy frecuente en épocas de otoño, invierno. Básicamente empiezan con síntomas gripales. Puede tener fiebre mayor a 38, malestar general, congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, síntomas muy parecidos a un resfriado común. Existen diferentes tipos de influenza, la A, la B y la C, aunque la C no provoca ningún daño en el humano, pero la A y la B son muy frecuentes y bueno, es una enfermedad autolimitada, pueden haber casos leves, pero en población de riesgo puede ser mortal si no es tratada a tiempo. Sí. Y los síntomas para que los televidentes que nos esté escuchando conozca Ok, los realmente síntomas pueden cuándo ser, pueden. sí, los síntomas pueden ser fiebre mayor a 38, tos seca o con esputo blanquecino, congestión nasal, rinorrea, que es cuando te sale agua por la nariz, estornudo frecuente, puedes tener dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y bueno, y si tienes alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo asma o eres fumador, puedes tener crisis de broncoespasmo o bronquitis, crisis bronquiales. Entonces, básicamente es muy frecuente que en esta época los pacientes respiratorios tengan síntomas de gripe y hay que descartar influenza y COVID. Sí. Otra cosa, la gente se puede vacunar, pero hay informaciones de que la vacuna está escaseando, que hay desabastecimiento en el mercado, en centros médicos donde personas han ido con la intención de vacunarse, le dicen que no la tienen disponible. Esto de la vacuna, por ejemplo, en el caso de personas que ya se han inoculado contra el COVID, ¿hay algún tipo de riesgo colocarse las dos vacunas? No, eso no tiene ningún tipo de implicación. O en el otro caso, ¿qué medida de prevención puede asumir la persona, por ejemplo, para evitar el contagio? Sí, normalmente la vacuna llega a partir de octubre porque la vacuna se elabora de acuerdo a la cepa circulante del año anterior, es decir, la vacuna 2021 llega en octubre de 2021, tiene poco, un mes acaso que llegó, entonces por eso quizás las personas no la estaban encontrando y aparte con el incremento de las enfermedades respiratorias, todo el mundo ahora sí quiere vacunarse de influenza, neumococo y COVID. Entonces, básicamente no hay ningún problema en vacunarse para influenza, al contrario, todas las personas deberíamos recibirlo.
Los mayores de 5 años y también los mayores de 50 años deberían recibirla siempre. Es decir, toda la población en general, si tuvieran acceso a la vacuna, pueden hacerlo. Sí está apareciendo la vacuna de influenza, llegó en octubre. Habrá lugares que todavía no habrá llegado, pero solo hay que preguntar porque está asequible. Yo trabajo en un lugar público y se está poniendo vacuna de influenza. Entonces, solo hay que los pacientes acudan a los centros de salud y pregunten por la vacuna. En Santiago podríamos hablar de un aumento igualmente de enfermedades respiratorias, Sí, sí, como en se está Santiago hay un informando aquí en la capital. aumento. En Santiago ahora mismo estamos teniendo un incremento importante en enfermedades respiratorias, no solo COVID, tenemos muchísima influenza. Normalmente tenemos muchos casos de influenza B que están circulando actualmente y también de COVID. Dice que muchos casos en Santiago de los Caballeros de COVID. Sí, Bueno, bastantes casos de precisamente, influenza y de COVID. sí, precisamente vamos a hablar del COVID ahora, porque eh, no lo digo en términos peyorativos, pero es lo que está de moda. Doctora, nosotros estamos asistiendo a una cuarta ola de casos de COVID-19. Y esto se produce en un marco donde tenemos más de la mitad de la población vacunada con las dos dosis reglamentarias. Hay más de 1.300.000 ya con una dosis de refuerzo. Pero a pesar de eso, tenemos una situación bastante complicada porque en el último mes diariamente se están informando sobre los 800, sobre los 900, sobre los 1.000 casos diarios de COVID, es decir, los registrados cada 24 horas. Eh, ¿A qué usted atribuye esta situación que se ha presentado ahora, este rebrote, esta cuarta ola que se ha presentado? Bueno, no solamente en República Dominicana, Europa del Este está viviendo una situación parecida. Sí, mira, realmente eso obedece a múltiples factores. Realmente el incremento del COVID a nivel mundial obedece a muchísimos factores. Es importante que hay mucha gente vacunada, pero todavía faltan bastante por vacunar. Además, recuerden que tener una vacuna para COVID no evita que te dé COVID. Aparte de tú tener la vacuna, tienes que seguir las pautas o las medidas generales, como el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, evitar asistir a lugares muy conglomerados, el lavado de manos, ir a lugares ventilados. Entonces, como ustedes saben, hay muchos casos de COVID asociados principalmente a aglomeración de personas, también que no haya una detección temprana de casos de COVID. Los pacientes creen que es gripe común, no se hacen la prueba, siguen conviviendo y contagian a más personas, la reapertura escolar. Hay múltiples factores que han llevado a un incremento de COVID-19 y también el desconocimiento de la población, porque hay población que sabe que cuando tiene gripe debe descartar COVID, pero hay muchos que piensan que es solo gripe, siguen trabajando, siguen compartiendo, no se hacen la prueba y cuando van ya han contagiado a 10 personas. Por cada persona contaminada de COVID, por cada una persona contaminada de COVID va a contaminar a 4 o 5 más. Entonces, si no lleva las medidas adecuadas, vamos a seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces, yo creo que es eso, lo que ha llevado a un incremento en los casos de COVID. Y también, bueno, muchísimas fiestas, cumpleaños, aglomeraciones, todas las actividades sociales que se están llevando a cabo actualmente y el no uso de las mascarillas. Yo comentaba al principio de que estamos en una etapa de docencia presencial, escuelas públicas, colegios privados, universidades, y a esto hay que agregarle que se inició la pelota, se inició el pasatiempo Sí. favorito de los dominicanos y los estadios están permitiendo el acceso sin ningún tipo de control. Bueno, se habla de que hay que presentar la tarjeta de vacunación, pero un amigo me comentaba que fue al play aquí en la capital y realmente es tanta la persona que acude que no es verdad que hay que pedirle la tarjeta de vacunación a cada persona. Ahora, en qué medida entiende usted que este tipo de aglomeraciones masivas está produciendo esta contaminación? Porque de lo que habla la gente que acude a estos estadios es que, bueno, yo estoy vacunado, sí, y usted lo señala, no impide, pero por ejemplo, yo tengo 3 dosis de la vacuna, 2 de Sinovac y una de Pfizer. Es decir, yo todavía estoy expuesto.
Sí, mira, realmente las vacunas, acuérdense que son una medida de prevención, de ayuda a que el sistema inmune pues esté apto, que cuando reciba el virus no tenga una enfermedad grave o mortal, no llegue a cuidado intensivo y eso. Las vacunas son para eso, pero el hecho de estar vacunado no quiere decir que no te pueda dar COVID. El COVID va a estar, entonces lo que hay que hacer, aunque estés vacunado, si vas a lugares donde hayan concurrencia de muchas personas, usar tu mascarilla y tratar de mantener un distanciamiento social, porque aunque tengas la vacuna, no vas a estar protegido. Si vas a un lugar lleno de personas y hay personas con COVID, puedes adquirir la enfermedad. Entonces yo creo que hay que tratar de concientizar a la población que no es que estén vacunados, no, 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 tienen que estar vacunados, claro que sí, pero la vacuna por sí sola no va a hacer todo el trabajo. Necesitamos también apoyar a la vacuna, estar vacunados, evitar lugares conglomerados, uso de mascarilla, distanciamiento social y todo eso para no adquirir la enfermedad. Pero si no hacemos eso, por más vacunas que se pongan, se pueden poner 10 vacunas y ninguna lo va a proteger al 100%. Acuérdense que no hay ninguna vacuna 100% segura. Las más eficaces tienen una eficacia de un 90, 92, 94%. Aún con la más segura tienen un 6% de posibilidad de desarrollar la enfermedad. Y no solamente eso, acuérdense que no es solamente desarrollar la enfermedad, es acudir al tiempo al médico, porque a veces adquieren la enfermedad y ya van muy tarde, después de 14 días de tener gripe o de ya de tener una fibrosis en el pulmón. Entonces esos son los pacientes que generalmente se complican, no son los que tienen COVID iniciando, son los pacientes que se descuidan, que llegan tarde al médico, que ya tienen compromiso multiorgánico y que la enfermedad se puede ser grave. Sí, bueno, parece que el uso de la mascarilla es fundamental, pero yo le hacía la pregunta porque si usted ve un partido de béisbol a través de la televisión, usted ve a la gente que está buceando, pero usted no ve a nadie con una mascarilla puesta. Sí, tienes razón. Bueno, y entonces esta orientación que usted le da es importante porque la gente, en definitiva, está usando poco la mascarilla. Ahora, otra pregunta. Eh, en estos días salió la información de que las autoridades sanitarias les preocupaba el alto número de embarazadas que estaba saliendo positivo con el COVID-19. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo primero es que las embarazadas no están vacunadas. La gran mayoría de las embarazadas no estaban vacunadas y aparte también no mantenían el distanciamiento social. Entonces, eso hizo un incremento. Las enfermedades respiratorias incrementaron y por ende los casos de COVID incrementaron y las embarazadas son una población vulnerable al virus, porque en estas pacientes el virus puede dar de forma agresiva y puede dar una neumonía grave y pueden morir las pacientes embarazadas. Entonces, la recomendación de la CDC actualmente y de todas las sociedades especializadas es que las embarazadas reciban su vacuna. Tienen que vacunarse porque es la única forma de evitar una enfermedad grave ¿A en partir de qué pacientes etapa del embarazadas. embarazo debe, a Pueden, partir de qué etapa del embarazo? pueden Mira, generalmente se recomiendan entre el segundo o tercer trimestre, pero las embarazadas la vacunan para todo desde que están en el primer trimestre. Entonces, del segundo al tercer trimestre, pero si es una paciente diabética, hipertensa, con factores de riesgo, debe vacunarse siempre, porque el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Sí. Bueno, otro tema es la vacunación a los niños de 5 a 11 años. Ya los CDC en los Estados Unidos aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer, una vacuna de Pfizer para inocular a los niños norteamericanos. Y en el caso de República Dominicana ya se está hablando de que se va a inocular. En principio se habló que se iba a utilizar la vacuna Sinovac, la vacuna china Sinovac. Yo no había escuchado que Sinovac, por ejemplo, había sido admitida para inocular menores. Es decir, no sé qué información usted tiene. Mire, generalmente en Estados Unidos nunca la van a aprobar, porque acuérdense que en Estados Unidos no utilizan ni Sinovac ni AstraZeneca. Entonces, los estudios en Estados Unidos y de la CDC no van a estar aprobados ni con Sinovac ni con AstraZeneca porque no son vacunas que ellos utilizan. La vacuna de Sinovac es una vacuna de virus inactivados. Generalmente, aunque no hay muchos estudios sobre esto, hay uno o dos estudios en América Latina, sí podría ser usada Sinovac en niños. Ahora, la CDC no la recomienda porque acuérdense que en Estados Unidos está prohibida Sinovac
y AstraZeneca. Entonces no la han usado, no tienen la experiencia con el uso de la vacuna. Pero sí, generalmente, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis y la vacuna de Sinovac son virus inactivados, o sea, y la poliomielitis se le puede aplicar a niños. Entonces, creo que sí, que podría utilizarse la vacuna Sinovac en niños, pero para eso faltan estudios contundentes de que muestren que se puede hacer. Ahora, Estados Unidos no va a dar nunca una recomendación para Sinovac porque ellos no están usando esa vacuna. Acuérdense que en Estados Unidos solamente recomendaron la de Pfizer para niños y solamente están usando Pfizer y Moderna. Lo demás no lo están usando. Y Johnson, entre otras vacunas. Pero en América Latina sí hemos usado Sinovac, en Estados Unidos no. Sí. Bueno, parece que aquí se puso una reversa porque se está diciendo que ya se llegó a un acuerdo con Pfizer para que lleguen vacunas de Pfizer para los niños, pero estas vacunas no llegarían hasta marzo del 2022. Mientras Sí. tanto, mientras tanto tendremos los niños expuestos. Y no es solamente el problema que los niños estén expuestos, porque ya está comprobado que el virus ataca de una manera muy benigna a los niños y muy, muy manejable, pero los niños son un factor de contagios en el hogar. Eh, bueno, en realidad, mira, hay varias formas de virus en niños. Hay una forma de virus que un virus leve en niños, pero también existe el virus del COVID asociado a enfermedad inflamatoria en el niño, donde causa pericarditis, inflamación de corazón, inflamación de cerebro y causa un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, que en este caso sería grave en niños. Además, los niños tienen mucha predisposición a un COVID prolongado, a un COVID con síntomas por mucho tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante que los niños se vacunen. Hasta el momento con la vacuna que está aprobada, que es la de Pfizer, pero sí van a haber estudios con Sinovac porque es un virus que podría utilizarse, aunque como le digo, en niños tenemos que ser muy cautos y tener recomendaciones específicas porque niños y adolescentes no podemos vacunarlo con cualquier cosa, tenemos que tener la evidencia científica de que se puede usar y hasta el momento solamente la vacuna de Pfizer se puede utilizar en niños. Ahora, más adelante, con los estudios que se están haciendo en América Latina, creo que van a probar alguna otra vacuna, como en este caso Sinovac. Sí, usted me habla que hay un tipo de virus de COVID, parece una variante, que Ujú. sí afecta de manera un poco grave a los niños, Sí, porque la información sí, no la tenía generalmente, esa. sí, por ejemplo, hay una forma de virus de COVID-19 generalmente asociada a forma inflamatoria sistémica, donde hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica donde los niños pueden morir. Incluso Estados Unidos preocupado porque en el último año han muerto 94 niños por COVID severo. Entonces quisieron hacer un estudio para evidenciar los casos graves que ellos tuvieron y en base a eso pues se hizo lo de la vacuna, la recomendación de la CDC. Sí, generalmente asociado a variante Delta, que es una de las variantes más agresivas de COVID-19. Entonces, por eso es tan importante que todos nos vacunemos. Bueno, indudablemente que es importante, sí, la vacuna y mantener los protocolos sanitarios igualmente. Adecuado. Doctora, finalmente, la situación en Santiago de los Caballeros en relación al COVID, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, hay muchísimos casos de COVID. La verdad, hay un incremento importante en los casos de COVID. Hay alta ocupación hospitalaria a nivel de cuidado intensivo y también en sala clínica. Muchos pacientes con enfermedad severa, muchos sin vacunar. Por eso le decía que aunque usted me dio un dato de que sí hay muchos pacientes vacunados, hay muchos sin vacunar y los que están llegando ahora son graves, son los pacientes que no están vacunados o los pacientes que aún vacunados duran mucho tiempo para ir al médico y llegan con una enfermedad progresiva. Pero básicamente los que han muerto, la mayoría están sin vacunar. Bueno, ahora que usted habla de eso, de que hay mucha gente sin vacunar, lo que sucede también es que hay personas que a través de las redes sociales le han dado credibilidad a muchas teorías que han surgido en contra de las vacunas, no solo en República Dominicana, sino en países de Europa y en Estados Unidos, donde hay movimientos antivacunas. ¿Qué usted tendría que decirle a esa gente, por ejemplo, que habla de secuela cuando
se pone la vacuna y han desarrollado toda una serie de teorías que te dicen en la cara, no, yo no me voy a vacunar. Bueno, yo lo que les recomiendo a toda la población es que se vacune. La vacuna es la única medida de prevención para evitar enfermedad grave. Entonces, creo que debemos ayudar al organismo y una de las formas que podemos hacerlo es vacunando. No acuérdense que la vacuna va a ser efectiva después de la segunda dosis, de 30 a 90 días después de la aplicación de la segunda dosis. Entonces, hay muchos pacientes que creen que poniéndose una sola dosis o una sola vacuna van a tener un efecto y no, hay que completar el esquema de vacunación como va. La vacuna es la única herramienta que tenemos los médicos, la sociedad, el país para ayudar a prevenir los casos graves de COVID, porque el COVID lo vamos a tener todo el tiempo, pero lo que hay que prevenir son las muertes asociadas a la enfermedad, las complicaciones asociadas a la enfermedad y que los pacientes sigan con unos gastos hospitalarios tan elevados porque los pacientes graves de COVID duran mucho tiempo ingresados. Entonces, creo que la vacuna es la forma más eficaz de combatir una enfermedad. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de esta entrevista porque yo estoy completamente seguro de que los amigos televidentes se han edificado de manera muy correcta sobre la situación sanitaria que tenemos, no solamente con el COVID, sino también con estas enfermedades respiratorias que se están registrando en estos momentos. Así que hemos tenido a la doctora Miguelina Jaque del Hospital Homs y del Hospital Presidente Estrella Ureña de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Muchísimas gracias, doctoras, y a ustedes, amigos televidentes. Manuel Jiménez se despide y los invita para mañana viernes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros por Digital 15. Muy buenas noches.